Esta es la historia de la Nueva Jerusalén ubicada en Michoacán. Pero no te la quiero contar sin antes decirte que por favor me des un like, un comentario, te suscribas y me ayudes en este contenido antes de comenzar, ya que esto me ayuda muchísimo para seguir adelante y que pronto podamos monetizar este canal. Así que vamos a empezar. Estás en el Monkey Crew. La Iglesia Apostólica Romana, o mejor conocido como la Iglesia Católica, ha sido uno de los peores males de la humanidad habidos y por haber. No es tan difícil saber si esto es real o no, basta con solo investigar un poquito acerca de todos los abusos que han cometido todas estas personas, tanto hacia los infantes, tanto como al dinero, tanto como a las personas, a la confianza de los demás, pero esta iglesia ha sido llena de un sinfín de escándalos, de injusticias y de inmoralidades. El caso que hoy te voy a comentar está muy interesante, ya que gracias a la manipulación de las masas, de la iglesia y de todo lo que llega a considerarse como una secta, logra que una sola comunidad, en lugar de avanzar, retroceda. Pues nos ubicamos en la Nueva Jerusalén, una localidad ubicada en Michoacán de Ocampo. Esta localidad está ubicada en Tierra Caliente y es perteneciente al municipio de Turicato y este está ubicado a 3 kilómetros de Uruapan. ¿Y qué pasa con esta localidad de la Nueva Jerusalén? Ha ocurrido algo muy extraño y muy llamativo para este pleno siglo XXI y para hasta ahora este 2023. Y es que resulta que la población, más bien sus habitantes de la Nueva Jerusalén, están en la idea de que la educación es o debe de ser para ellos 100% laica. Pero pues vamos a comenzar por donde siempre se comienza, por el inicio. Esta localidad, o como a mí me gusta llamarle, esta mini ciudad, se comienza a crear en el año de 1973. Y esta comunidad se logra por una historia muy interesante y por la fácil manipulación y esta ideología que fue impregnada a sus habitantes. Pues ahí te va. Resulta que en el año 1973 una mujer se le apareció, la Virgen del Rosario, quien le había dicho a esta mujer que tendrían que construir una capilla en su nombre, en su honor, para que le dieran, pues según esta señora, le dieran un tributo, una rendición, un homenaje, o que adoraran para pronto a esta Virgen. Obviamente esta gente en esos años era más civilizada que la de ahora en esa población y por obvias razones no le creían a esta persona lo que decía, pues obviamente esto parecía una broma de mal gusto. Pero como historia de telenovelas de Televisa, pues resulta que la señora tenía una prueba contundente de que lo que decía era verdad según ella. Y pues resulta que la señora llevó una manta donde se había impregnado de manera milagrosa y como ya lo hemos visto en otros cuentos y en otras películas, la imagen de la tan dichosa Virgen. Obviamente el poco cerebro de las personas que vivían en ese tiempo decidieron hacerle caso a esta mujer. Decidieron que esto era verídico y que una manta no era pintada por un hombre, sino que era pintada por la mismísima Virgen, según ellos. Esto hizo que a esta señora le hicieran caso y comenzaran las construcciones de la parroquia y que posteriormente sería la comunidad de la Nueva Jerusalén. Y a esta señora la bautizan con el nombre de Mamá Salomé. Porque después de esto es cuando inicia toda la época de terror que hasta hoy no ha terminado en esa localidad. Y es que todos quedaron convencidos de esta aparición, incluyendo a quien ese tiempo o en ese tiempo era el párroco de la iglesia, de la comunidad, y era nada más que nada menos que el que le llaman Papá Nabor. Nabor Cárdenas evidentemente les hizo caso a todas sus fieles, a todos sus discípulos, y pusieron en marcha la construcción de la iglesia o de la parroquia. Evidentemente eso no le gustó a sus valedores, a la Iglesia Católica, y evidentemente terminaron destituyendo de su cargo a Papá Nabor. Esto en lugar de ser bueno, para la Iglesia resultó ser peor, y no solo para ellos, sino para nuestro país, para nuestras comunidades y sobre todo para quienes viven ahí. Ya que para esos años Papá Nabor empezó a tener esa libertad para decidir y hacer lo que él quisiera para su
iglesia. Esta iglesia se transformó ya en una iglesia, en una parroquia más conservadora, en la que llegaría a extremos muy complicados, como los que serían que se les prohibiría a los fieles el uso de cualquier cosa que fuera electrónica, es decir, televisiones, radio, yo que sé, teléfonos y cualquier otra cosa sería prohibida por Papá Nabor. Cualquier medio de comunicación o cualquier cosa que fuera de tecnología avanzada estarían prohibidos para todos los que habitaban ahí. Imagínate, muchos de nosotros no aguantaríamos ni un día más ahí, muchos de nosotros no podríamos soportar porque era imposible usar un balón o una pelota en ese lugar porque estaban prohibidas. Para otros sería más crítico, más difícil porque el alcohol, la bebida obviamente y el cigarro estaban prohibidos, además de cualquier otra droga o alguna otra cosa que fuera dañina o estupefaciente. Entonces es aquí cuando comienza Papá Nabor a poner reglas específicas para los hombres y mujeres. En el caso de los hombres, pues ya era evidentemente necesario vestirse como un caballero. Pantalones, zapatos, cortes decentes, no era permitido el cabello largo en los hombres, ni aretes, ni nada que pudiera ser afeminado o de alguna manera no honroso para un caballero. Entonces evidentemente para las mujeres obviamente para ellos, para la religión católica, las mujeres siempre deben de estar debajo del hombre y era obvio que las mujeres tenían que vestirse aún con más exigencia, con más decencia y tenían que usar faldas realmente largas, vestimentas muy decentes y muy aptas para una mujer como ellos lo decían y sobre todo lo más significativo era que tenían que usar un velo, la mayoría de color rosa en la cabeza. Pues resulta que como manera de una buena novela, ya estaba por ahí un infiltrado, vamos a decirlo así, quien ya conocía a Papá Nabor, quien ya tenía una buena convivencia con él, vamos a decirlo así. Y aquí es cuando empieza a salir a la luz este hombre llamado Martín de Tours. Pues todos pensaban que era un hombre de fiar, y pues, de hecho, hasta Papá Nabor creía y confiaba en él. El tiempo avanza y no regresa jamás, y eso fue lo que le pasó a Papá Nabor, quien con el paso del tiempo, por ahí de los años 2000, se le detecta Parkinson, una enfermedad que deteriora a todos, obviamente los que la padecen, y se vuelve más complicado el hacer cualquier actividad. Obviamente, después de ser diagnosticado con esta enfermedad en el año 2000, comienzan las especulaciones de que Papá Nabor tenía que dejar su cargo y alguien más tenía que ser su sucesor. Ahí es donde muchos se empiezan a postular, empiezan a tener un problema y entre ellos el impostor Martín de Tours se empieza a meter en el chisme porque también quiere ser sucesor de Papá Nabor. Es así como en el año 2004 empieza una discusión y sobre todo una separación de ciertos miembros de Martín de Tours y algunos de Papá Nabor, ya que algunos consideraban que el mejor sucesor iba a ser Martín, pero otros todavía eran fieles a que Papá Nabor tenía que ser el quien eligiera y por lo tanto, por ende, ellos iban a estar con Papá Nabor hasta el final. Después de 2004 pasan otros 4 años más para un suceso que marca la diferencia en la historia de la Nueva Jerusalén. El 20 de febrero de 2008 Papá Nabor fallece y ahí es cuando en lugar de tranquilizar las cosas, los mares, las aguas, se vuelve un caos, ya que este señor llamado Martín de Tours se queda, digámoslo así, por la fuerza como el nuevo líder de la comunidad, la Nueva Jerusalén. Pues Papá Nabor entonces muere por causas ya especificadas, muere primero por su avanzada edad, obviamente, también por los problemas renales que presentaba y por los problemas respiratorios que también pues se hicieron presentes. Cuando fallece Papá Nabor comienza una revuelta tremenda dentro de la Nueva Jerusalén, ya que más de 5,000 que fueron sus fieles seguidores comienzan a hacer una revuelta porque se enteran los medios de comunicación, la gobernatura de Michoacán y toda la gente empieza a querer llegar a la Nueva Jerusalén. Obviamente esto no fue posible porque todos aquellos que vivían en la Nueva Jerusalén cerraron todos los pasos posibles y no dejaron entrar hasta 3 o 4 días después a los medios, a la gente que iba a atender y que sobre todo él iba a dar una sepultura a Papá Nabor.
Es así como Leonel Godoy, quien era el gobernador de Michoacán, dijo estas palabras que voy a citar. Yo confío que ahora, en esta era posterior a Papá Nabor, en la Nueva Jerusalén se acepte una convivencia pacífica, armoniosa y tolerante entre los grupos que están ahí. Evidentemente ya habían tenido algunas situaciones, según los medios periodísticos, en las cuales había gente que había sido balaceada, había sido fulminada por ser desconocidos o por hacer una trifulca o por el simple hecho de querer entrar a esa comunidad sin ser conocido. Pues se queda al cargo ya Martín de Tours, desde después de ese momento en el que se va, en el que sepultan y termina la era de Papá Nabor, y así es cuando llega otra que hasta hoy es la última noticia escandalosa que ha pasado en ese lugar. Y para esto nos saltamos al año 2012. Se comienza a crear ya un ambiente violento dentro de la comunidad, pero esta vez era con los maestros que eran de parte del sindicato de la CNTE. Y es que según las creencias de su nuevo líder, Martín de Tours, es que era una iglesia que iba a reñir esa comunidad y por ende la educación no debería de estar sujeta a lo que el gobierno dijera. Es así que gracias a estas ideas tan idiotas, en 2012 Martín de Tours manda a todos sus feligreses a destruir, a quemar y a hacer polvo y cenizas todas las escuelas públicas. Aquí es cuando vemos que entonces la comunidad y la población, ya más bien dicho una secta, destituyen de sus puestos a todos los maestros y por ende terminan corriéndolos y desterrándolos de la Nueva Jerusalén. Más adelante, por ahí de septiembre de ese mismo año 2012, comienza otra revuelta entre el gobierno y los pobladores de la Nueva Jerusalén, quienes a fin de cuentas llegan a un acuerdo, y el acuerdo era que regresara a la escuela y regresaran todos los niños a la escuela, a la educación que todos conocemos, y todo estuviera en paz. Esto no tardó muchísimo en volver a estallar, ya que volvemos a lo mismo. Su líder, Martín de Tours, decreta que no va a ser posible porque ellos ya decidieron que van a tener una educación propia, sobre todo laica. Es así como desde el 2012 hasta ahora empezamos a ver que se han encerrado en una burbuja muy pequeña de ese mundo, e incluso todos los pobladores que hoy en día viven ahí realmente no saben mucho del exterior. Desconozco si de ahora aún sigan sin internet, sin redes sociales, sin televisión, pero esto es lo más probable. Sigue de pie esa ley porque Martín de Tours sigue ahí con esos mismos ideales de la era medieval. Y por último, hoy te voy a contar una anécdota que vuelve a pasar en el 2012, y es muy curioso porque te das cuenta algunos de los otros puntos del por qué está tan retrasada y tan retrógrada esa comunidad. Resulta que en 2012 el alcalde de Turicato, Salvador Barrera Medrano, denunciaba esta vez a la comunidad de la Nueva Jerusalén porque tenía dos problemas muy graves según este gobernador. El primero era que estaban aliados todos los de la Nueva Jerusalén, los mandatos, los jerarcas, con todos los que mandaban en esa población, pero en el rango del narcotráfico. Además, se comentaba que tenían posesión de armas ilegales y algo muy curioso, que tenían, según los testigos y los demás, una narcopista. Y es que se comentaba que, según testigos, veían que aviones llegaban a despegar y del mismo modo a aterrizar en la Nueva Jerusalén. Esto confirmó que había una narcopista donde toda esta gente del crimen lograba descargar o cargar productos ilegales o sustancias. En un texto del periódico Proceso, el 28 de agosto del 2012, cita al final de su nota: los líderes de la Nueva Jerusalén no tienen la capacidad ni la virtud religiosa, entienden mal las cosas y tienen miedo de que la gente abra los ojos a la realidad y que con ello ya no puedan manipularlos. Es muy triste. Esto es lo que les decía Salvador Barrera Medrano para el periódico Proceso en el 2012, y bueno, es increíble.
Pues parecería que esta historia es una historia que viene de una ficción, de una película y que sobre todo data de los años 1500, 1400, 1300, de la era medieval, de la época prehispánica, si te gusta decirlo así aquí en México, pero no. Esto comenzó en el 1970 y tantos y hasta el día de hoy sigue vigente y es preocupante saber que no conocemos la realidad completa que hay en nuestro México y que podemos ver eh, en simples pinceladas que nuestro país está bien, pero hay casos como el de la Nueva Jerusalén que nos demuestran que realmente estamos en una situación como sociedad que en lugar de avanzar vamos retrocediendo tremendamente. Yo creo que hemos ido en un declive, en una caída muy tremenda, tanto como en todos los ámbitos culturales, musicales y demás que nos han hecho llegar a estos extremos. Y esto nos hace preguntar una simple cosa, ¿hasta dónde llega en este caso la Iglesia Católica? ¿Hasta dónde llega el fanatismo? ¿Hasta dónde llega la religiosidad? Perdón, y hasta dónde llega la manipulación que puedes tener contra una persona necesitada en fe, en economía o en cualquier situación. Y esto obviamente es el claro ejemplo de qué pasa cuando tú quieres seguir tus ideales en el tema educativo. Debemos de seguir evidentemente las reglas de las instituciones, debemos de seguir ese esquema, ese arquetipo de educación que nos han servido. Sin en cambio, debemos que tener cuidado con qué nos enseñan ahora, con los nuevos temas de LGBTQI+, de sexualidad reproductiva y de todo lo demás. Pero a veces es mucho mejor aprender temas como estos más amplios a terminar siendo retrógradas como ellos. Y pues bueno, esta es la historia de la Nueva Jerusalén, que hasta hoy es lo poco o lo mucho que se sabe, y esto te lo he resumido en lo más rápido que he podido para que no sea tan largo este video y te puedas haber entretenido, pero más que entretenido, aprender un poco acerca de la situación que está pasando en México. Espero que este video lo puedas compartir, le puedas dar like y puedas enseñárselo a alguien más o recomendárselo y que puedan saber que más que una crítica es una reflexión este video acerca de qué estamos haciendo mal como sociedad y que podemos mejorar también como parte de, así que vayamos por un rumbo mejor. Y pues como a mí me gusta a veces pensar en mi idiosincrasia, hay que cambiar a veces un poquito de perspectiva y saber saber identificar cuando ya la religión a la que perteneces, o el movimiento, llámese así, o lo que tú quieras seguir, debes de tener en cuenta qué pasa cuando ya da un salto de entre una religión o una comunidad a una secta, porque eso es súper peligrosísimo. Y después hablaremos en este canal de muchas sectas que han tenido un final, pero súper trágico. Y este caso de la Nueva Jerusalén no ha tenido tantas tragedias en el caso de muertes de personas y esto, pero sí ha tenido un final terrible con la manipulación de la gente. Pues espero que te haya gustado mucho este video. Esta es la Nueva Jerusalén en Michoacán y espero que puedas compartir, dar like en este video, hacer todo lo que ya sabes, suscribirte, esto es gratis, por favor. Sígueme en mi Facebook, me vas a encontrar como Daniel García, entre paréntesis Monkey Crew, sígueme, ahí ando compartiendo puras cosas, ayúdame a seguir creciendo, por favor. Sígueme también, por favor, en TikTok, me puedes encontrar como el Daniel García 33. Y en Instagram me puedes seguir como @monkey_dm y mi cuenta de Instagram de trabajo es monkeycrewmx y así nos podemos encontrar, comunicar y hazme saber en cualquiera de mis redes sociales, por favor, de qué te gustaría que habláramos, qué otro contenido. Y bueno, no te preocupes que seguimos grabando, seguimos editando y poco a poquito vamos a irte soltando más material para que podamos crecer y tú puedas entretenerte. Y sobre todo, aprender que ese es el propósito de este canal. Bueno, sin más que decir, yo soy tu amigo Daniel García. Este es el Monkey Crew, yo soy el Monkey Crew, tú eres el Monkey Crew, todos somos Monkey Crew y por favor no olvides tomar mucha agua, comer bien,
no tener malas mañas, pórtate bien, y si te portas mal, hazlo con conciencia, por favor, y no te dejes llevar por las sectas ni por tus creencias que te lleven más al límite de lo que puedes hacer. Si Dios y ustedes lo permiten, nos vemos en otro video más aquí en el Monkey Crow. Adiós, Nakamas. Sayonara. Y vamos a parar en 3, 2, 1. Papá, la puerta se cerró detrás de mí. Aquí estamos ya grabando.